Bienvenidos a un nuevo análisis en profundidad. Hoy vamos a meternos con una de esas ideas que parecen de sentido común, casi sagradas en el mundo de la inversión. La idea de que cada uno de nosotras tiene un nivel de aversión al riesgo, una especie de termostato del miedo, y que ese termostato es más o menos fijo. Sí, es que es el pilar sobre el que se construye casi toda la teoría financiera moderna. Se asume que somos consistentes, que el tú que hace un plan de pensiones a los 30 es, en esencia, el mismo que el tú que lo revisará a los 50. Exacto. Pero, ¿y si eso es una gran mentira que nos contamos? ¿Y si nuestra tolerancia al riesgo cambia con el mercado, con la edad, o simplemente con si hemos dormido bien o mal? Hoy nos sumergimos en un artículo que no solo se atreve a hacer esa pregunta, sino que explora sus, caóticas y fascinantes consecuencias. La base de nuestra conversación es el trabajo de Wei-Lun Cheng, Songsha Liang, Sheng Wang y Jiamin Sha. Su misión es tratar la aversión al riesgo no como una foto fija, sino como una película impredecible. Y veremos si eso nos da un mapa claro o si nos deja perdidos en un laberinto. El gran problema que surge de inmediato es lo que los académicos llaman inconsistencia temporal. Dicho de forma más sencilla, es la batalla eterna entre tu yo del domingo por la noche, que planifica comer ensaladas toda la semana, ¿Sí? y tu yo del miércoles por la tarde, que está delante de una máquina de vending con un billete en la mano. ¡Qué gran analogía! Y este artículo propone que invertir es exactamente eso, una negociación constante contigo misma. Cada decisión es un intento de tu yo actual de atar en corto a todos tus yoes futuros que sabes que van a querer rebelarse y tirar el plan por la borda. Es un enfoque fascinante, sí. Lo presenta como un juego intrapersonal, un equilibrio de Nash que juegas contra el fantasma de tu futuro yo. Pues empecemos por el principio de todo. El modelo clásico de inversión, el de Merton y Samuelson, es matemáticamente precioso, pero parte de esa premisa que ya hemos puesto en duda, que la aversión al riesgo es un número constante y conocido. El artículo argumenta que esto es sencillamente irreal. Cita estudios que demuestran cómo en una crisis financiera el pánico se dispara y la aversión al riesgo colectiva se va por las nubes. En eso estamos todos de acuerdo. La premisa es innegable. La aversión al riesgo fluctúa. La pregunta del millón no es si la premisa es correcta, sino si la solución que proponen es mejor. Porque me da la sensación de que aquí estamos cambiando un problema por otro. ¿A qué te refieres? A ver, estamos reemplazando una suposición simple pero irrealista, que tu aversión al riesgo es un 5, por decir algo, por otra que es muchísimo más compleja y en la práctica igual de irrealista. El artículo propone modelar la aversión al riesgo con una distribución de probabilidad. O sea, no te piden que digas un número, sino que describas la función matemática completa que define todas tus posibles aversiones al riesgo futuras y sus probabilidades. Entiendo tu punto. Suena increíblemente abstracto, la verdad. Exacto. ¿Cómo se supone que una persona de carne y hueso sepa eso? Si ya es casi imposible que alguien te dé un número, pedirle su distribución de probabilidad suena a un ejercicio teórico para matemáticos. No parece una herramienta útil para un inversor. Parece que escapamos de un pequeño problema para caer en uno mucho más grande. Creo que esa es una crítica muy justa si el objetivo fuera que la gente lo aplicara directamente. Pero yo lo veo de otra forma. El objetivo del modelo no es pedirle a la gente que defina su distribución. Es usar ese concepto, el de distribución, como una herramienta para explorar las consecuencias de vivir en esa incertidumbre. Y la consecuencia más directa es esa guerra civil interna que mencionabas. La inconsistencia temporal. Ahí está. Y la forma de resolverla es lo que me parece brillante. El modelo busca una estrategia de inversión de equilibrio, una que sea una especie de tratado de paz entre tu yo de hoy y todos los yoes que vendrán después. Una decisión que tomas hoy sabiendo que tu yo de mañana, que quizás sea más miedoso o más avaricioso, la mire y diga, vale, no es lo que yo habría elegido hoy, pero no me merece la pena el esfuerzo de cambiarla. Se busca un punto medio que satisfaga, por así decirlo, a todas tus futuras personalidades. Es una idea muy potente. No lo niego. Pero las ideas potentes en economía a menudo se traducen en matemáticas muy complejas. Y aquí es donde el diablo suele estar en los detalles. Pues vamos a meternos en esos detalles. Porque lo asombroso es que consiguen reducir toda esta idea del juego intrapersonal a una sola ecuación, la 2.5. ADT es igual a HDV ADT por lambda dt. Descompongámosla. ADT es la exposición al riesgo, o sea, cuánto decides invertir en activos arriesgados. Lambda dt, por otro lado, es el precio que te paga el mercado por arriesgar.
Si hay buenas oportunidades, lambda es alto. Hasta aquí es la teoría de toda la vida. El ingrediente secreto está en medio. Exacto, el factor H. Este término es el corazón del modelo. Es el que conecta tu decisión de hoy con el futuro. Depende de dos cosas. Primero, de esa famosa y abstracta distribución de tu aversión al riesgo. Y segundo, y esto es clave, de las oportunidades de inversión futuras, no solo las de hoy. Esto obliga al inversor a no ser miope, a pensar en el largo plazo. Y aquí es donde, para mí, el modelo se vuelve fascinante pero también peligrosamente sensible. Porque todo el comportamiento de ese factor H, y por tanto de toda la estrategia de inversión, depende de una propiedad puramente matemática de esa distribución. Algo que llaman E tilde de R, la esperanza matemática de la aversión al riesgo. Espera, ¿quieres decir que dependiendo de una propiedad matemática de una distribución que nadie conoce, el resultado es completamente distinto? Eso suena increíblemente frágil. ¿Cómo puede ser tan binario? Pues lo es. Y aquí es donde el modelo se parte en dos caminos radicalmente diferentes. Piénsalo así. Todo depende de si tu incertidumbre sobre ti misma es acotada o infinita. Imagina que dices, soy una persona nerviosa. En el peor de los casos, en un pánico total, mi miedo al riesgo podría duplicarse o triplicarse, pero no más. Eso es una incertidumbre finita, manejable. En ese caso, la esperanza ETR es un número finito. ¿Y en ese escenario qué pasa? El modelo predice que existe una única estrategia de equilibrio. Hay un camino claro, un solo tratado de paz posible entre todos tus yoes. ¿Y la otra opción? La otra opción es que nillas. No tengo ni la más remota idea de lo asustadiza que puedo llegar a ser. Mi pánico podría no tener límite. Es una incertidumbre extrema, infinita. En ese caso, E tilde de ir es infinita. Y aquí es donde el modelo se vuelve salvaje. De repente pueden existir infinitas estrategias de equilibrio. Pasamos de tener un solo camino a tener un laberinto con infinitos senderos, todos ellos teóricamente correctos. Pero eso no es una fragilidad del modelo, eso es precisamente la gran revelación. Nos está diciendo que hay una diferencia fundamental entre una incertidumbre normal y una incertidumbre radical. Una pequeña diferencia en la teoría se traduce en un universo de diferencia en la práctica. No es lo mismo dudar un poco sobre tu futuro que no tener ni idea. El modelo captura esa distinción. La captura, sí, pero a costa de crear un problema práctico enorme. ¿De qué le sirve a un inversor un modelo que le dice, tranquilo, tienes infinitos caminos correctos para elegir? Es la receta perfecta para la parálisis por análisis. De hecho, el propio artículo se da cuenta de esto y tiene que añadir una capa más para resolver el problema que él mismo ha creado. Pero lo resuelve de una forma muy intuitiva. Propone un criterio de optimalidad. De acuerdo, hay infinitos tratados de paz posibles. ¿Cuál firmas? Pues aquel que te dé el mayor bienestar posible, visto desde hoy. Eliges el camino que desde el punto de partida te parezca el mejor de todos. Un añadido lógico, pero un añadido al fin y al cabo. Es casi un parche para hacer el modelo útil. Yo no lo veo como un parche, lo veo como el paso final. Y lo fascinante es que demuestran que siempre que se cumpla una condición bastante general, aunque en esencia significa que la incertidumbre sobre tu propio riesgo futuro es lo suficientemente grande comparada con las oportunidades de inversión actuales, no solo existe una solución, sino que es uniformemente óptima. Un término que también suena bastante técnico. Pero la idea es genial. Uniformemente óptima es como encontrar una ruta en un mapa que no solo es la más rápida para salir de donde estás ahora, sino que si te paras a mirar el mapa a mitad de camino, seguirá siendo la ruta más rápida desde ese nuevo punto. Es la mejor estrategia, mires desde donde mires, ahora y en el futuro. Consigue restaurar el orden a partir del caos de los infinitos caminos. Siempre y cuando se cumplan todos los asteriscos y la letra pequeña, claro. El artículo matiza que, para que sea estrictamente óptima, el mercado tiene que ofrecer una recompensa por el riesgo hasta el final, no puede volverse plano. Son detalles que en el mundo real pueden fallar, y entonces la guía del modelo se debilita un poco. Entendido. El modelo se complica, pero al final nos da una brújula. Pero, si te soy sincera, hasta aquí todo parece una mejora teórica muy interesante. Lo que de verdad me voló la cabeza fue cuando aplican todo esto a una pregunta que parece de primero de finanzas.
Y la respuesta que encuentran va en contra de todo lo que nos han enseñado. ¿Te refieres a la idea de que un inversor más conservador debería invertir menos en bolsa? Parece casi una ley de la naturaleza. Pues el artículo lanza una auténtica bomba contra esa ley. Presentan un ejemplo, el 5.2, con dos inversores. La inversora 1 es, bajo una definición matemática estándar, inequívocamente más aversa al riesgo que el inversor 2. Es, por definición, más cauta. De acuerdo, tenemos a una miedosa y a un valiente. Exacto. Y nos muestran cuánto arriesga cada uno a lo largo de 20 años. Y aquí viene lo increíble. Durante los primeros 7 u 8 años, cuando el horizonte de inversión es muy largo, la inversora 1, la miedosa, invierte de forma más agresiva que el inversor 2. Hay una región de reversión, donde la más conservadora arriesga más. La intuición salta por los aires. Lo admito, ese es un contraejemplo muy potente. Cuando vi ese gráfico con la línea de la inversora cauta por encima de la del agresivo, me quedé pensando. Pero al mismo tiempo me genera una duda enorme. ¿Cuál? Complejas matemáticas del modelo. Imagina la escena. Un asesor financiero le dice a su clienta más conservadora: mire, como usted odia el riesgo más que nadie, para su jubilación a largo plazo le recomiendo que compre más acciones que su vecino, que es un adicto a la adrenalina. Suena a locura. Es matemáticamente defendible, según este artículo, pero es conductualmente imposible de justificar. Cuando leí esa parte, mi primer instinto fue el mismo. Pensar que el modelo estaba roto. ¿Cómo es posible que la inversora más conservadora termine arriesgando más? Me costó entenderlo, pero la explicación que dan es, para mí, la verdadera joya del artículo. No es que el modelo esté mal, es que nuestra intuición sobre lo que significa ser más cauta es demasiado simple. ¿Qué quieren decir con eso? Identifican que la medida estándar de ser más averso al riesgo no es lo suficientemente potente para un entorno tan complejo y dinámico, así que proponen una definición estadística mucho más estricta y técnica, el orden del cociente de riesgo inverso. No vamos a entrar en la fórmula, pero la idea es que es una forma mucho más rigurosa de decir que alguien es más cauto en todos los sentidos posibles. Un concepto que, reconozcámoslo, nadie fuera de un departamento de estadística ha oído en su vida. Puede ser, pero es la herramienta precisa para este trabajo. Y lo que demuestran es que si la inversora 1 es más cauta que el 2 bajo esta nueva y súper estricta definición, entonces la intuición se restaura por completo. La más cauta siempre, en todo momento, invierte de forma menos agresiva. Para mí la lección es brutal. El sentido común a veces necesita un bisturí matemático para funcionar correctamente. Nos obliga a ser mucho más precisos. O sea, visto desde el otro lado, se podría argumentar que si necesitas una definición estadística increíblemente sofisticada y poco intuitiva para obtener un resultado económico que sea intuitivo, quizás el modelo es demasiado complejo para hacer una buena representación de la realidad. Hace que la lógica dependa de una herramienta matemática que nadie usa. Entonces, ¿qué significa todo esto? Recapitulemos para poner las ideas en orden. Primero, hemos visto que tratar la aversión al riesgo como algo que cambia con el tiempo es más realista y nos convierte en jugadoras en una partida de ajedrez contra nuestros futuros yoes. Segundo, que la naturaleza de nuestra incertidumbre sobre nosotros mismos lo cambia todo. Si la incertidumbre es manejable, hay una solución única. Si es extrema, nos enfrentamos a un laberinto de infinitas posibilidades. Tercero, que incluso en ese laberinto, el modelo nos da un mapa y una brújula. Nos permite encontrar una estrategia óptima que funciona no solo hoy, sino a lo largo de todo el viaje. Y cuarto, la gran sorpresa. Esa idea tan básica de que a más miedo, menos riesgo en la cartera, es sorprendentemente falsa en algunos casos. Nuestra intuición puede fallar estrepitosamente, sobre todo cuando pensamos a largo plazo. Exacto. El sentido común necesita una definición matemática precisa para no llevarnos a engaño. Mi conclusión final, desde una perspectiva crítica, es que estamos ante un trabajo de finanzas matemáticas absolutamente brillante. Es elegante, riguroso y empuja las fronteras de la teoría. Dicho esto, su aplicación directa en el mundo real es un desafío monumental. Requiere que un inversor conozca datos sobre sí mismo, la distribución completa de su aversión al riesgo, que son, a efectos prácticos, imposibles de observar. De los y sí, que nos enseña las consecuencias inesperadas de una premisa muy simple, que no somos los mismos a lo largo del tiempo. Nos muestra la complejidad del paisaje, pero no nos da un GPS para navegarlo en nuestro día a día. Y eso me deja con una última idea para la reflexión.
Todo el artículo se centra en una única inversora jugando contra sí misma. Pero un mercado son millones de inversores, cada uno con su propia aversión al riesgo fluctuante, cada uno librando su propia guerra civil interna. Una complejidad de un nivel completamente diferente. Esos inversores sobre sus propias preferencias futuras sea un motor oculto del mercado. Podría explicar fenómenos como las burbujas especulativas o los pánicos repentinos que los modelos tradicionales, con sus agentes racionales y estables, no consiguen capturar del todo. Quizás la gran inestabilidad del mercado no solo viene de factores externos, sino de la suma de todas las pequeñas inestabilidades que cada una de nosotras lleva dentro. Esa es una pregunta fascinante. Y probablemente la semilla para toda una nueva generación de investigación. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.